Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia esta mañana de martes 25 de octubre. Vamos a comenzar el día de hoy a hablar de las prerrogativas de los partidos políticos. Soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, vamos a comenzar ya sin mayor preámbulo con esta parte de las prerrogativas, ¿no? Que como saben, es un tema que es particularmente importante porque las prerrogativas tienen por lo menos, vamos a decir, no son los únicos, pero tres aspectos que son los que me interesa a mí, los que me interesa abordar, ¿no? Que es el financiamiento, las reglas para el financiamiento, que propiamente eso lo vamos a ver el día de mañana, pero hoy vamos a ver algunas cosas relativas al financiamiento, el acceso a los medios de comunicación, la pauta, ¿no? Igualmente hay reglas de cómo se reparte, pero hay porqués. Hoy me interesan los porqués, sobre todo de esas dos cosas. No son las únicas prerrogativas, desde luego, de los partidos políticos, tienen algunas otras que tienen que ver con las franquicias postales, que tienen que ver con las tasas impositivas, ¿no? Con los impuestos, que esa parte la veremos, tiene algún interés, ¿no? Las obligaciones fiscales de los partidos políticos, igualmente las obligaciones que tienen cuando estos son liquidados y que tienen que enterar, ¿no? Las cantidades, los sobrantes y así sucesivamente, pero el día de hoy, insisto, me interesa sobre todo la parte del financiamiento, como una de las prerrogativas, porque el financiamiento es algo que siempre está en cuestión, digamos, ¿no? Siempre hay partes ahí del financiamiento de los partidos políticos que hacen ruido. Sí reciben muchos recursos, sí deberían, esta parte algunas personas la han tratado, ¿no? Si deberían de ser financiados por privados eminentemente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas reglas de financiamiento, desde luego qué partes son privadas, cuáles son públicas y posteriormente qué dice la ley. Primero que nada, cuando hablamos de financiamiento, tenemos que decir, el financiamiento es propio de los sistemas competitivos, ¿no? O sea, habrán visto o no que un sistema competitivo se caracteriza justamente porque, en este caso, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, tienen en principio las mismas posibilidades de ganar, ¿no? Recordemos que en los años 70, cuando Sartori, y esto probablemente lo hayan visto ya en algún otro diplomado, en algún otro o módulo de este mismo, ¿no? Denominó al sistema mexicano como un sistema no competitivo de partido hegemónico, y con ello quería decir que las reglas, no los resultados, ¿no? Luego hay equívocos en esto, y por eso quiero ser preciso, las reglas no permitían que hubiera competencia partidista. ¿Qué quiere decir competencia? Por eso él clasificaba sistemas competitivos y no competitivos. Un sistema competitivo es aquel en donde los partidos, en este caso, porque él hablaba de sistemas de partidos, los partidos tienen todos las mismas probabilidades, las mismas posibilidades de ganar, donde lo único que en todo caso explica la victoria o derrota electoral son los resultados de las urnas. Claro, estas cosas no son tan así, no son tan automáticas. Desde luego que siempre hay mediaciones, y me interesa hablar de las mediaciones cuando hablo del financiamiento público, porque siempre hay mediaciones. ¿Qué son los resultados electorales sino la expresión de la voluntad popular? Y la voluntad popular, ¿cómo se forma? De muchas maneras. Hay escuelas que tratan de explicar el comportamiento electoral o el voto, los porqués, por qué la gente vota, desde distintas perspectivas, ¿no? Y algunos dicen, bueno, votan las personas, la escuela estructuralista, votan las personas en función a sus condiciones sociales, sus condiciones socioculturales, que son previas a su experiencia política, pero que de alguna manera la enmarcan. Otra vez, no es tan automático, no es que todas las personas, es una propuesta, ¿no? No es que todas las personas voten de esa manera, pero sin duda, dicen, es un factor explicativo, de manera tal que si yo nací en una familia, por ejemplo, no es que yo haya nacido, es un ejemplo, si yo nací en una familia que es comunista,
que es marxista, que le gustaba estos temas de la revolución cubana, ¿no? De la revolución rusa. Entonces, es probable que mi voto vaya para una determinada agrupación política que se identifica con esas preferencias. Al contrario, si yo nací en una familia, digamos, religiosa, ¿no? Católica, con una idea de familia, con una idea del Estado, de la libre empresa, pues es probable que yo vote por la derecha, ¿no? Digámoslo de esa manera. Es una escuela, hay un libro que yo les recomiendo, se llama Marta Gloria Morales, es una profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que escribe un libro sobre comportamiento político. Ha escrito muchos artículos, entre ellos sobre comportamiento político, y aborda las escuelas. También hay otro, ese reciente, de Alejandro Moreno, que es un encuestador, es el encuestador de un periódico de circulación nacional, bueno, del Financiero. Y tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que igualmente habla sobre comportamiento electoral. Y hacen este abordaje, ¿no? Entonces, una escuela, decía, es estructuralista, que habla de el medio. El medio es lo que de alguna forma influye para la formación de ese acto, que no es nada más individual. El voto no es una cosa nada más individual porque lo socializamos y porque, decía, tiene mediaciones. Una de esas mediaciones puede ser la estructura socioeconómica, sociocultural, en donde las personas se desarrollan, el entorno, el medio. Hay otra escuela que es la escuela psicológica y que dice, pues es más bien un acto individual, ¿no? Es decir, las preferencias se forman con relación a actos de la persona, con relación a su psique, ¿no? Y entonces sus preferencias o falta de afinidad por alguna agrupación política tienen más bien que ver con eso, ¿no? Con una evaluación personal que hace, con una afinidad no necesariamente estructural. Inclusive aquí y la escuela psicológica se separaba del estructuralismo justamente diciendo, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en esa estructura en la que yo nazco como un acto de rebelión, ¿no? Me contrapongo a ese medio o a ese papá militante o a esa mamá, ¿no? Que era, no sé, de alguna agrupación política, y entonces decido en función a eso. Entonces, la escuela psicológica de corte más individual y de corte personal, ¿no? La explicación está en la persona. Y luego hay una escuela más influyente, a mí no me gusta mucho, pero existe, que es la escuela de la elección racional, y que dice, no es por ideología, la escuela estructuralista sería más afín a la ideología, ¿no? Conformamos nuestro comportamiento político electoral de conformidad con posiciones que tienen que ver con mis expectativas socioculturales, y por ello entonces se enmarca de manera fuerte mi preferencia ideológica, ¿no? El factor ideológico resulta importante. En la escuela psicológica la ideología queda un poquito más difuminada, y esto no es casualidad por cuando cada una de estas escuelas expresa sus postulados, y la elección racional pues ya es una escuela de los años 90, que viene de antes, pero propiamente empiezan a hacer sus postulados con relación al mercado, ¿no? Y lo llevan a toda la teoría social en realidad, ¿no? Y entonces esta escuela pretende explicar el comportamiento también individual, comportamiento colectivo como un agregado de intereses individuales. Y lo que proponen es que el acto de votar, las preferencias electorales, tienen relación con un cálculo, ¿no? Con un cálculo que hacemos las y los electores en función al desempeño de un gobierno, en función a un partido determinado, ¿no? Y aquí empiezan a surgir conceptos tales como voto de castigo, ¿no? Voto útil, ¿sí? Porque representa una materialización de la utilidad, de la instrumentalidad que tendría el voto, ¿no? Desde luego no hay una teoría que explique todo. A mí en particular no me gusta la idea de la elección racional por muchas razones que abordaré en algún momento después, pero estas las presento así, porque lo importante de todo esto es la formación de la voluntad popular, que decía, no es automática y no es nada más una cuestión ni de reglas, aunque importan y ahorita vemos cómo, ni de simplemente que haya individuos y que haya esfera pública, pero todas esas son condiciones, que haya individuos, que haya colectivos, que haya esfera pública y que haya reglas
importan en el proceso de formación de voluntad popular, de formación. Pero, insisto, como es algo que tiene muchas explicaciones, muchas dimensiones, entonces la voluntad popular como una expresión que se manifiesta en el caso de las elecciones, ¿no? La voluntad popular se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? En preferencias, en posiciones, en discursos, en ideas, pero en el caso de las elecciones, pues se manifiesta en tachar una boleta por un partido, coalición, candidata, candidato determinado, y se forma de distintas maneras, ¿no? Pero la idea de los sistemas competitivos, que es con lo que había comenzado, es que esa formación de la voluntad popular sea lo más libre posible. Es imposible que no haya mediaciones. Por eso hablé de las escuelas que tratan de explicar los porqués del voto. Y estos, tanto la estructura es una mediación. No nacemos en un lugar que no interpretemos previamente, que no tenga una influencia sobre nosotras y nosotros, ¿sí? Inclusive el medio va cambiando y va formando y reformulando nuestro discurso, nuestras expectativas, nuestras ideas, ¿no? Desde luego hay una parte psicológica igualmente, ¿no? Que podemos decir es que determinada candidato o candidato, independientemente del partido, me resulta indeseable. O al contrario, no, pues es que no importa si es un partido o de otro. Habrá quienes digan, no, no importa, porque yo por ese partido ni a la esquina, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo único que quiero decir es que hay mediaciones, que entre esto que podemos decir es voluntad popular y esto que es su expresión, que es el voto, hay un espacio. Y este espacio se llena de distintas maneras. Entonces, influyen varios factores. Y desde luego que influye, no digo que sea determinante, pero puede serlo en algunos casos, la propaganda. ¿Y qué es la propaganda? Sino también una materialización del ejercicio de recursos, ¿sí? Entonces, para que haya condiciones, para que esa voluntad popular se forme de la manera más libre posible, tiene que haber garantías, ¿no? Garantías jurídicas, instituciones y formas de repartir los recursos y de repartir igualmente la manera en que esos recursos se ven materializados en propaganda, ¿sí? Bueno, esto para decir que entonces el financiamiento es importante, que el financiamiento es una de las tantas mediaciones entre el ejercicio partidista y la formación de voluntad popular y que ya veremos cómo se relaciona con la fiscalización y con la propaganda. Pero bueno, entonces esto quiere decir que si deseamos tener sistemas que en lo político electoral, que es una dimensión de la democracia, los procedimientos, no es toda la democracia, es una dimensión, pero si queremos procedimientos ciertos, tenemos que tener reglas y tenemos que tener dentro de esas reglas mecanismos que permitan conocer el origen y el destino de los recursos, saber quién, qué y por qué se gastó. Y una de las soluciones es el financiamiento público, que sea preponderante el financiamiento privado. Iremos viendo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Que entonces, a partir de la tercera ola democratizadora, por eso empecé hablando de Sartori, ¿no? De la idea del partido. Una cosa, decía que el partido hegemónico, como él lo define, son las reglas, no permiten que haya competencia, ¿sí? La competencia puede suceder porque las reglas, solo si las reglas lo permiten. Y en el caso de México de los años 70, todavía en los años 80, ¿no? Las reglas no permitían que hubiera un partido distinto al oficial que pudiera ganar. Y esto lo digo porque luego hay equívocos, ¿no? Y dicen, es que el partido hegemónico no es porque en lo electoral obtenga resultados. No estoy haciendo por esto una defensa de ningún partido, estoy haciendo una precisión conceptual para evitar equívocos y decir, es que el partido hegemónico es aquel donde las reglas están hechas para que gane esa agrupación. No que gane por, nos puede no gustar, pero si gana porque así es la vida, porque las elecciones así son, porque los otros partidos no convencen y uno por alguna razón convence más, eso no lo hace hegemónico, lo hace predominante, lo hace dominante en algún momento.
¿no? Pero no es una predominancia ilegítima en términos de reglas, ¿no? Pueden no gustarnos, pero solo para hacer esa precisión. Y entonces, en los años 70, llega lo que se conoce como tercera ola democratizadora. Para quien les interese, está el libro de Samuel Huntington, que hay cosas que vale la pena leer de Huntington, hay cosas que no. La tercera ola democratizadora vale la pena leerlo, en realidad es un tipo de escritura que resulta fluida, ¿no? Que pues interesante en lo conceptual. Tiene otro libro que también ese vale más la pena, yo creo, que se llama El orden político en las sociedades en cambio. Y luego tiene una cosa horrible que se llama El choque de las civilizaciones, ¿no? Que ya ahí Huntington era asesor de George Bush, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero esos dos libros están bien, digamos, ¿no? Vale la pena leer a ese Huntington, sobre todo para algunas cosas de conceptos y para algunas cosas inclusive de metodología, ¿no? De cómo clasifica, de cómo resulta importante la historia, porque en esto resulta importante, como en todo, ¿no? Resulta importante la historia. Entonces decía, en los años 70, sobre todo a finales de los 70, empieza esto que se llama la tercera ola democratizadora. Cuando hablan de olas democratizadoras, lo que dice Huntington es que justamente la democracia, ojo, no la democracia liberal, la democracia entendida como la entendieron en el siglo XX los Estados Unidos, el país, es decir, hegemónico, ¿no? Predominante en lo político, en lo cultural, en lo económico, lo militar, desde luego, y entonces es un modelo de democracia, ¿sí? Esto para evitar otra vez equívocos y pensar que eso es la democracia, es un modelo de democracia. Si atrasamos el continuo de la historia de la democracia, veremos que esa no es no es la única forma posible ni la más acabada, tanto que ahorita está maltrecha, ¿no? No es ni siquiera la forma más acabada de democracia, pero bueno, terminando la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura el orden político de las sociedades y en Europa occidental, la Europa dominada por los Estados Unidos, empieza a llegar la democracia a lo norteamericano, la democracia liberal representativa, ¿no? Con sus instituciones, con su idea de democracia, que es una idea mínima, que por cierto no me gusta, pero no importa si me gusta o no. Digo, no me gusta porque no la contiene toda, no estoy diciendo que no me guste la democracia, estoy diciendo que no me gusta ese tipo de democracia que lo restringe a reglas y procedimientos. La definición de Anthony Downs, ¿no? Las reglas del juego. Pues yo digo que no es nada más eso, aunque también es eso, pero eso es restringirla. Solo lo anoto, ¿no? Bueno, el chiste es que la institucionalización de la democracia y sus instituciones, ¿no? Y con ello, cosas importantes, aunque vamos a ir poniendo los asteriscos correspondientes de libertades individuales que no llegan a todos y tampoco en Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que siempre irnos con muchas reservas a la hora de definir, ¿no? Y no solo pensar que son esquemas conceptuales que nos permiten analizar realidades abstractas, porque no es así. Ojalá fuera solo un mero ejercicio de abstracción, pero tienen un lado empírico, ¿no? Y lo que vemos y lo que hemos visto que cuando se materializa en el empírico, las sociedades que se dicen muy democráticas no lo son. Y no lo eran los Estados Unidos que importan este modelo a Europa, ¿no? Europa, insisto, occidental, la Europa que era dominada, por decirlo de alguna manera, por los Estados Unidos. Y entonces países como Italia, países como España, ¿no? Pero eso llegó después. Tenían ellos un proceso de guerra civil, ¿no? La dictadura franquista que duró hasta bien entrar los 70, luego vino el Pacto de la Moncloa, entonces ellos los insertan en la primera ola democratizadora, ¿no? Países como Alemania Occidental, o la República Federal Alemana, ¿no? Países como Austria, bueno, los países que estaban del lado del bloque occidental tienen esta primera ola democratizadora que, insisto, proviene de la reconstrucción del Plan Marshall, ¿no? Y de esta idea de la democracia como procedimientos y las libertades individuales. No fue poco tampoco, ¿eh? Tampoco quiero minimizarlo y como decir, eso no era cierto. Fueron logros importantes tanto en lo económico como en lo social, como en lo político, sin duda, porque además tenían experiencias previas de autoritarismos, en particular Alemania, Italia, ¿no? Después allá se insertará en un segundo momento España.
Y bueno, el chiste es que lo divide pues en periodos históricos y Latinoamérica propiamente llega en la tercera ola, ¿no? Es decir, a finales de los años 70. Claro, no todos llegan al mismo tiempo, ¿no? Chile vivía su proceso, y eso es decirlo de alguna manera, ¿no? Porque fue un golpe militar auspiciado por Estados Unidos. Además, ¿no? El golpe que sufrió el presidente Salvador Allende y todo el gobierno chileno en 1973 y que duró hasta finales de los 80, ¿no? La dictadura de Augusto Pinochet. Pero bueno, comienzan en América Latina los sistemas políticos a experimentar reformas, ¿no? Que afectan sus sistemas de gobierno, sus sistemas de partidos políticos y sistemas electorales. Entonces, este proceso reformador, que como decía, ha evolucionado a ritmos variados en diferentes países latinoamericanos, tanto que México se inserta propiamente en este punto hasta bien entrado, bueno, no, hasta bien, bueno, pues sí, podemos decir, hasta bien entrado los 90, o propiamente en el año 2000 cuando hay una transición, pero ya en los 90, propiamente en el 97, en esas elecciones, pues ya vemos una serie de cambios que nos podrían proporcionar una perspectiva de que ya el partido hegemónico no era tal, ¿no? 97 lo recordarán, ¿no? Pierde la mayoría en el Congreso el Partido Revolucionario Institucional, pierde las elecciones en la Ciudad de México, en entonces Distrito Federal, cosa que no es menor, ¿no? Discúlpenme los que no están en Ciudad de México por el chilangocentrismo, que a veces pareciera que es la pauta en todos lados, pero en este momento resulta importante. Claro, hay otras elecciones en otros estados, en Querétaro también pierde, ¿no? En 97 hay elecciones en Querétaro, un estado que como todos había estado dominado por el PRI, y pierde y gana otro partido, Acción Nacional, ¿no? Y en el caso del Distrito Federal lo mencionaba con particular relevancia porque primero era una entidad federativa en donde no había elecciones, ¿no? El Distrito Federal era una entidad que el presidente de la República nombraba a el regente, se le llamaba así entonces, o el jefe de departamento del Distrito Federal, porque así se llamaba, era el departamento del Distrito Federal, no era gobierno era parte del gabinete ampliado del presidente, ¿no? Entonces lo nominaba, pero la reforma 96, entre otras cosas, supuso que para el Distrito Federal habría elecciones, procesos electorales. Y no es menor decir que gana el candidato, independientemente del nombre, ¿no? Gana el candidato que hasta entonces era el principal opositor, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces pierde ese pedazo de poder que no es menor, ¿no? La capital de la República, y en otras entidades federativas, ¿no? Mencioné el caso de Querétaro, para no quedarme nada más con una y que sea además la Ciudad de México que todo el mundo menciona, ¿no? Bueno, va perdiendo en otras entidades federativas, ¿no? El chiste, pues, es que llega a 2000 y en 2000, pues, viene esta llamada alternancia, ¿no? Esto solo para decir, pues, que hay diferentes cambios que se van dando a lo largo del tiempo y desde luego en los países tampoco son simultáneos. Vale la pena, fíjense, acaba de estrenarse un documental, película documental, que ahorita, bueno, yo donde sé que se encuentra es en la Ciudad de México, en la Cineteca, pero luego sé que hay foros, por ejemplo, sé del caso de Querétaro, conozco muy bien el caso de Querétaro porque vivía ya muchos años, que luego hay, las películas de la Cineteca llegan a exhibirse con posterioridad, no importa, llegará a alguna plataforma o llegará a alguna posibilidad para verla, ¿no? Legal, desde luego, que se llama Argentina 1985 o 1985 Argentina, que habla de su igualmente golpe militar, ¿no? Que Argentina tuvo muchos en el siglo XX, pero el último, que es del general Videla, ¿no? Bueno, vale la pena, ¿no? También para ver su proceso igualmente democratizador, ¿no? Y desde luego, cada lugar vivió sus procesos democratizadores de manera distinta porque no es que Carlos Fuentes en su momento dijo, ¿no? Echeverría o el fascismo, ¿no? Y en algunos libros, creo que uno de los buenos libros que se han escrito sobre historia política de México, hay dos. Bueno, hay muchos, pero voy a mencionar tres,
que hablan de cómo el régimen político mexicano no solo nace, sino que subsiste. Uno se llama el Pacto de Dominación, de Vivian Braquet Márquez, ¿no? Que también va estableciendo cómo el partido hegemónico, pues en realidad su poder estaba cimentado también en un montón de acuerdos, un pacto justamente de dominación que hace con los sectores campesino, militar, burocrático, ¿no? Pero que en realidad el poder siempre es algo que está en juego, porque lo digo en este contexto de golpes militares, porque por ahí Soledad Loaesa, en un texto que bien es parte de un estudio muy grande que se llama Los grandes problemas de México, y ella analiza la transición a la democracia, entre otras cosas, y dice, hubo momentos en los que parecía que podía haber golpes militares, ¿no? Después de la represión del 68, del 71. Entonces, logró una cierta estabilidad el régimen, no digo que haya sido bueno, ni que en los 70 no haya habido cosas muy tristes, ¿no? Como las desapariciones forzadas, pero se mantuvo esta apariencia democrática porque había elecciones, ¿no? Siempre ganaba el mismo. Todavía no me acuerdo si fue en 76, por 76 fue López Portillo. En 76 solo se candidaturas comunes, ¿no? Y todos los partidos postularon al mismo candidato, ¿no? A López Portillo. Y obviamente solo un partido no votó, no postuló candidatos y dijo, pues este es un engaño, ¿no? Y entonces no postuló candidatos, pero bueno, esta cosa que pasaba en México, ¿no? Rara, porque había elecciones, por eso Sartori lo clasificaba de alguna manera distinta a los sistemas no competitivos, porque normalmente los sistemas no competitivos pues tienen un partido político y ya, ¿no? Los partidos comunistas, los sistemas comunistas pues, tienen un partido, el Partido Comunista. Obviamente no hay competencia ni posibilidades para, pero en México era aparente, ¿no? Era una simulación. Estas cosas de las simulaciones que en México son tan comunes, digo, no nada más en México, pero pues tienen su historia, ¿no? En fin, el chiste es que hay distintos momentos de inserción en las reglas, ¿no? Que las reglas permitan la competencia, ¿sí? Entonces, en las reformas políticas, ¿no? Uno de los temas que se vuelve central para los sistemas competitivos y para la formación fidedigna o lo más fidedigna posible de voluntad popular es el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y alrededor de este tema, pues hay muchas preguntas. ¿Qué tipo de financiamiento deben de recibir los partidos? ¿Debe de contribuir el Estado a su financiamiento, a su funcionamiento, a las campañas? ¿Cuáles son las limitaciones que debe de haber? ¿Cómo asegurar la transparencia en el uso de fondos, ¿no? Por eso también vamos a abordar la parte de la fiscalización, si se deben delimitar las aportaciones privadas, ¿no? Y claro, como cualquier cosa, no hay respuestas únicas, ¿no? No hay una aplicabilidad uniforme para todos los sistemas políticos, ¿no? Pero sí podemos observar una tendencia clara en Latinoamérica para buscar un equilibrio en la influencia del dinero en la política, ¿no? Y fortalecer desde luego los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Que puedo mencionar con relación al financiamiento. Y ahora vamos a ver, ¿no? El caso mexicano del financiamiento, cuáles son sus reglas, cuáles son sus características, ¿no? De manera más o menos, una generalización de dónde viene y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a una retrospectiva histórica, ¿no? Para hablar de algunas reformas. Si tuvieran algún comentario, pregunta, siempre son bienvenidos, ¿no? Por favor, levanten la mano o hagan uso de la voz, en cualquier momento, ¿no? Que lo deseen. Pero bueno, entonces, el tema del financiamiento a los partidos políticos ha estado presente en las normas electorales desde hace 3 décadas, ¿sí? Pero en un primer momento fue un aspecto secundario, porque había otras necesidades en ese momento, ¿no? Construir instituciones y procedimientos electorales confiables, ¿no? Que permitieran dar mayor credibilidad, mayor confianza a las elecciones, ¿no? Veníamos de un sistema, como digo, y yo creo que esto todavía, ¿no?
una de las cosas que de alguna forma explica, de alguna forma, no digo que es la explicación, porque nunca hay una sola explicación para nada, todos son multifactoriales, ¿no? O como decimos los sociólogos, complejos, ¿no? Es decir, tiene muchos componentes. Pero bueno, el chiste es que una de las cosas que puede explicar las tantas y tantas y tantas reformas es la desconfianza, ¿no? La desconfianza que tienen unos de otros, de otros y de otros. Pero bueno, el chiste es que siempre ha habido esta idea de crear confianza en las elecciones y que las modificaciones a los sistemas electorales permitan la pluralidad, ¿no? Una pluralidad que podemos entender de dos maneras, ya llegaremos a ello, ahorita solo lo menciono, lo podemos entender en el sentido liberal, que no me gusta, y no me gusta porque es una pluralidad ficticia, es numérica, ¿no? Es plural un sistema que tiene muchos partidos. Sí, en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo no necesariamente es así, porque la pluralidad tendría que reflejarse en lo cualitativo. Quiero decir con ello, no solo que importen, porque importan, las diferencias ideológicas entre los partidos, las posiciones, las ideas que cada uno de ellos articula y a partir de las cuales ofrece una plataforma electoral, sino que también los partidos en sus candidaturas, los congresos en su composición reflejen la pluralidad social que tiene muchos más alcances que numéricos, ¿no? Son plurales no nada más porque haya ideas distintas que puedan manifestarse. Ese es un aspecto. La clase, no es, creo que no es en este diplomado, pero platicaré el día jueves y viernes sobre distintas libertades de asociación, ¿no? Pero lo más importante no es que exista la libertad como posibilidad, sino que esa se materialice en pluralidad efectiva, en pluralidad eficiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la sociedad mexicana y las sociedades en general, aunque no les guste luego mucho a otros países, digamos, ¿no? Sobre todo a los predominantes, culturalmente hablando, pues que hay diversas características sociales, ¿no? Que son manifestaciones étnicas, manifestaciones de diversidad sexual, manifestaciones de género, ¿no? Entonces, pues eso tendría que abarcarlo también, ¿no? En esto estamos, en realidad apenas estamos llegando a esa parte. Pero bueno, entonces, que los órganos del Estado fueran plurales en ese momento no se refería a esta pluralidad en sentido amplio, ¿no? Cualitativa, de que la composición de los congresos, que la composición de las representaciones ejecutivas, legislativas en las distintas entidades federativas fuera fiel reflejo de la pluralidad social, con con toda la diversidad que eso implica, ¿no? Sino nada más como pluralidad de ideas, una idea recortada. Por eso siempre hay que ponerle asteriscos a estas cosas y hacer las críticas debidas al liberalismo. Con ello no quiero decir que no importe, quiero decir que no es suficiente y que muchas de las ideas en las que está fundado son realmente recortes, ¿no? Pero bueno, el chiste es que había esta idea, ¿no? Y entonces, el tema del financiamiento de los partidos políticos y de los controles cobra importancia y centralidad solo a partir de 93, ¿no? O sea, voy ahorita a hablar un poquito de la evolución, ¿no? De la regulación del financiamiento, pero es hasta entonces que vemos un sistema más robusto, un sistema jurídico más robusto, ¿no? Pero bueno, la primera gran reforma, y esto en todas las clases se menciona, ¿no? Es la de 77, ¿no? Que de alguna manera hay quienes sostienen que es pues el detonante del cambio político, ¿no? Se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, ¿no? Que los partidos tenían que contar con un mínimo de elementos durante las contiendas electorales que les permitieran realizar sus actividades con la finalidad de obtener el voto popular y la famosa LOPE, ¿no? La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, estableció prerrogativas. Es la primera legislación propiamente en donde encontramos este concepto, prerrogativas, que son algo así como derechos, ¿no? Prerrogativas a favor de los partidos políticos, franquicias postales, telegráficas y apoyos para sus tareas editoriales e impresión de propaganda, ¿no? Beneficios que señalaba la ley, pero
que no tenían una regulación efectiva, ¿no? Entonces, daba muchas posibilidades para que las autoridades lo aplicaran. Y recordemos que en ese entonces las elecciones eran organizadas y estaban controladas por una comisión electoral que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. Bueno, esa es la primera reforma, ¿no? Luego, en 1986, otra reforma que es interesante, entre otras cosas, en esa reforma se crea el Tribunal Contencioso Electoral, limitado en facultades como estaba, pero es la primera vez que encontramos una posibilidad para judicializar ciertos actos políticos, ¿no? Un debate, dicho esto aparte, ¿no? Que es muy interesante porque tiene que ver con la doctrina judicial, ¿no? Con relación a si los actos políticos que provienen justamente de la voluntad popular pueden ser revocados, pueden ser revisados en sede judicial. Y viene aquí la cosa del amparo Morelos, hay unas tesis de Vallarta muy interesantes al respecto. Con esto la idea de, por ejemplo, que no procede el amparo para actos políticos, ¿no? Y que su vertiente electoral, pues es el juicio ciudadano, el JDC, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en 96 se reglamenta el financiamiento estatal a los partidos políticos y es a partir de ese año que la autoridad central, que sigue siendo en ese entonces la Comisión Federal Electoral, perdón, determina un concepto, el costo mínimo de campaña de diputado, que este va a ser un factor para multiplicar por el número de candidatos a diputados de mayoría relativa que hubieran sido registrados. Del monto total obtenido, ¿no? La mitad se distribuía de manera proporcional al número de votos obtenido por cada partido y la otra mitad se entregaba proporcionalmente al número de diputados que tenía cada partido. O sea, era un financiamiento meramente electoral. Lo repito, para que quede un poco más claro, ¿no? Porque la fórmula aparentemente es sencilla, pero tiene sus partes, ¿no? Entonces, se fijó un costo mínimo de campaña de diputado. Este era para fijar los costos electorales, ¿no? Este se multiplicaba por el número de candidatos a diputados de mayoría relativa que hubieran sido registrados. Recuerden que tenemos en nuestro sistema mayoría relativa y representación proporcional. La mayoría relativa son los asientos uninominales, los que compiten los 300 distritos, ¿no? Por los que se compite, y en donde el que gana, gana y el que pierde, pierde, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De este monto, ¿no? O sea, multiplicamos el costo mínimo de campaña de diputado por el número de candidatos registrados y de este monto se distribuye de manera proporcional al número de votos que obtiene cada partido, ¿sí? Y la otra mitad proporcionalmente al número de diputados que tenía cada partido, ¿sí? Entonces, este era el financiamiento en este primer esquema en 86. Luego viene otra reforma en 89-90. Y siempre las reformas tienen un continuo y tienen una serie de porqués, ¿no? Que es el conflicto, ¿sí? En 88, pues vienen las elecciones altamente cuestionadas y con razones, ¿no? Fundadas, inclusive, para pensar que la voluntad popular no se respetó, por lo menos no numéricamente, ¿no? No digo que el resultado yo no puedo saber, y hay quienes afirman que hubo alteraciones, desde luego hubo fraude. Si ese fraude alcanzaba para revertir los resultados, ahí no se puede saber. Aquí hay quienes afirman que sí, pero lo cierto es que hubo muchos cuestionamientos y entonces hubo una reforma electoral en 89-90. Y con esta se introdujeron otras novedades, ¿no? Se determinaron 4 rubros, de financiamiento público. Uno por actividad electoral, que igualmente tenía fórmulas, ¿no? Para otorgamiento. Ahorita, a ver, esto lo estoy mencionando así. Mañana en unas diapositivas, cuando hagamos el repaso de esto mismo, vamos a ir viendo cada una de estas cosas, ¿no? Pero bueno, la actividad electoral que se otorgaba con base en el número de votos obtenidos en las elecciones de diputados y senadores. Luego, por actividades generales, ¿no? Que correspondía al 10% de este concepto anterior y que se otorgaba de manera igualitaria por subrogación, ¿no? Un monto que el Estado entregaba a los partidos políticos y que equivalía al 50% de los salarios que percibían sus legisladores y por actividades específicas, ¿sí?
que suponía el reembolso de hasta el 50% de los gastos que realizaban las actividades de capacitación, investigación y difusión de la cultura democrática. Una reforma limitada, ¿no?, en cuanto a sus alcances, pero que por primera vez puso claridad en este rubro, ¿no? Y que abrió el camino para que hubiera un debate importante en lo político electoral, ¿no? Luego la reforma del 93, que supuso avances no menores cuando estableció por primera vez una regulación del financiamiento privado de manera paralela al dinero público. Se establecieron límites a las aportaciones privadas y una serie de prohibiciones explícitas a determinadas personas para realizar aportaciones a los partidos políticos. Esto va a tener un continuo porque todavía en 2007, en 2014, ¿no?, con la ley de la entrada en vigor de la Ley General de Partidos Políticos, se establecen prohibiciones. No todos pueden financiar campañas políticas. Hay rubros específicos para quienes está vedada esa posibilidad. Pero bueno, entonces, límites a las aportaciones privadas y prohibiciones explícitas a determinadas personas, ¿sí? En este año también, en 93, se instrumentaron procedimientos que en ese momento eran sumamente acotados en sus alcances para que la autoridad electoral pudiera fiscalizar el origen y destino de los recursos partidistas. Podemos pensar que la fiscalización ha seguido en sus posibilidades, en sus facultades, en sus autoridades, un camino más o menos similar al de las autoridades electorales jurisdiccionales, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya mencioné, en el 87 nace el TRICOEL con facultades limitadas. Luego en los 90 todavía el TRIFE, ¿no?, tenía mejores facultades, pero inclusive esto se puede ver en los criterios que emitían, en lo taxativo de las normas con relación a las anulaciones y las propias facultades que ya hasta 96 son facultades de Tribunal Constitucional cuando se incorpora al Poder Judicial de la Federación y con ello puede ejercer funciones de control constitucional y después hasta convencional, ¿no? Pero entonces, en el caso de la fiscalización, vamos a ver que sucede algo similar. El día de hoy hay procedimientos específicos en materia de fiscalización. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver uno que me interesa en lo particular, a manera de guisa, ¿no?, manera de ejemplo, para ver cómo es que, no tanto las reglas de fiscalización tienen una parte técnica que son difíciles, ¿no? Que tienen muchas fórmulas y que no agotaríamos. Tendría que haber, y lo hay en la oferta académica virtual, un diplomado en fiscalización en donde efectivamente se ve toda esta parte, ¿no? Pero hay una unidad técnica de fiscalización dentro del Instituto Nacional Electoral y procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, ¿sí? Esto solo para decir, es la revisión, es la rendición de cuentas del financiamiento que tienen los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, entonces, decía, en el 93 hay procedimientos, ¿no?, que la autoridad puede fiscalizar, pero son acotados. Pero estos mecanismos tienen su principal virtud, más que en la eficacia contable, ¿no?, en las posibilidades de fiscalizar, sino que pusieron sobre la mesa por primera vez datos relativos al gasto que cada partido realizó en las elecciones de 94, que fue las primeras en que las normas se aplicaron. Y desde luego aquí, ¿qué pasó? Que fue evidente la disparidad, ¿no?, de recursos erogados entre los contendientes y con ello se colocó el tema de la equidad en las elecciones como un punto en la agenda pública, ¿no? En ese entonces, voy a dar algunos datos, ¿no?, que provienen de un libro que está disponible en la página del INE, que se llama Memoria del Proceso Electoral Federal de 1994, y entonces los datos de este primer ejercicio fiscalizador revelaron que 8 de cada 10 pesos fueron erogados por el gobernante. ¿A quién creen? Pues al revolucionario institucional, ¿no? Entonces, se distribuyó de la siguiente manera el gasto. El PRI tuvo el 78.28% del dinero, ¿no? El PAN el 10.37%,
el PRD el 4.73%, y luego vienen otros partidos que a lo mejor se acuerdan. Estos siempre son ejercicios interesantes porque uno se acuerda del PPS, ¿no? Partido Popular Socialista, que postuló en ese entonces a Marcela Toledano, hija de Vicente Lombardo Toledano, y bueno, no importa, ¿no? Uno que era Rosita, no sé si se acuerdan, tenía un círculo y PPS. Luego el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que tuvo el 1.2%, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se acordarán porque todavía compitió en 2000, que era un logo color verde, ¿no? Con el Monumento a la Revolución en gris. El partido PDM, ¿no? No me acuerdo de ese cuál eran sus Partido Demócrata Mexicano. Luego el PT, de reciente creación en ese entonces, y el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Que tuvo el 0.80% del financiamiento. Entonces, ahí lo que fue importante fue la disparidad, ¿no? Había dos cosas o dos principios que me interesan el día de hoy, que es la equidad en la contienda, cómo se distribuyen los recursos para que haya competencia y cómo se forma la voluntad popular. Pero resulta que en la formación de voluntad popular también está el tema de equidad, porque obviamente entre más exposición, de más recursos disponga un determinado partido político, mayores probabilidades tendrá de influir en la formación de la voluntad popular. El chiste es que esa posibilidad de formación de la voluntad popular sea la misma, de manera tal que en todo caso el elector no se vea indebidamente influido para votar por un partido político u otro, pero también, o sea, tiene como estas dos vertientes, ¿no? La posibilidad de que todos los partidos tengan las mismas posibilidades, valga la redundancia, de ganar y por lo tanto competir en la esfera electoral, pero por otro lado, que en el proceso de formación de voluntad popular no haya mediaciones indebidas, en donde el dinero pues es una mediación indebida. Y esto no termina en 94, lo vamos a ver hasta para 2007, pero bueno. El chiste es ¿no? La disparidad que había entre los partidos, ¿sí? Luego la reforma electoral de 96, ¿sí? Que fue un parteaguas importante porque en el tema de condiciones de competencia, propiamente de financiamiento de partidos políticos, hubo un desarrollo significativo, ¿sí? Vamos a ver algunas de las características, y que además, en algunos aspectos, siguen teniendo vigencia. Primero, se determina desde la Constitución la preeminencia del financiamiento público a los partidos políticos sobre los recursos de origen privado. Eso por un lado. Luego, se establece una fórmula para determinar el monto total a distribuir de los partidos políticos para financiar sus actividades ordinarias permanentes, ¿no? O sea, aquí es otra cosa, porque los partidos políticos, ustedes lo saben, ¿no? Tienen actividades ordinarias permanentes y tienen actividades de campaña. Algunas legislaciones, por ejemplo Uruguay, solo contempla el financiamiento para actividades de campaña. Las actividades permanentes no son financiadas por fondos públicos, y aquí se calcularon también las actividades ordinarias permanentes, y a partir de varios factores de cálculo, ¿no? Los costos mínimos de campaña, ¿no? Que eran montos determinados por el entonces IFE y que suponían montos indispensables para poder sufragar una campaña de diputado, una campaña de senador y una campaña de presidente o presidente, ¿no? También el número total de diputadas, diputados, senadoras, senadores a elegir y el número de partidos con representación en las cámaras del Congreso, ¿sí? Entonces, el resultado arrojaba un monto de dinero que se distribuía y esta fórmula sigue siendo igual, ¿no? En un 30% de manera igualitaria, o sea, de ese monto total, el 30% es igual para todos. Y el 70% de manera proporcional a la última votación de diputados, ¿no? Esto también para premiar de alguna manera a los partidos más votados. Pero aquí, obviamente, es un producto, es un resultado de las elecciones y no de otra cosa. Entonces, eso por un lado, la regla del 70-30, que esta, por cierto, también va a aplicar cuando veamos la pauta, ¿no? O sea, la distribución de los tiempos del Estado el día de mañana. Bueno, y por otro lado, se fijó un monto adicional de financiamiento público que se entregaba a los partidos en años de elecciones federales por concepto de gastos de campaña
para financiar sus actividades de proselitismo y equivalía a un tanto adicional a los recursos que reciben para sus actividades ordinarias. Igualmente, se incrementó el porcentaje que el Estado le reembolsaba a los partidos políticos para actividades específicas de capacitación, investigación y productos editoriales, que pasó del 50% del monto erogado previsto anteriormente a un 75%. ¿Sí? Y luego se recogieron algunos supuestos que en 1993, relativo a personas físicas y morales, que tenían prohibido hacer aportaciones a los partidos políticos de recursos en dinero o en especie, y se acotaron de manera significativa los límites de las aportaciones particulares lícitas, ¿no? Las aportaciones máximas individuales ascendieron al 0.05%, perdón, del monto total de financiamiento público ordinario para los partidos políticos, y la suma total de esas aportaciones no podía rebasar el 10% del total del financiamiento público para actividades ordinarias del conjunto de los partidos. Y además, se prohibieron de manera absoluta las contribuciones anónimas, salvo que éstas resultaran de colectas en mítines y en la vía pública, ¿no? Luego, también estamos en la reforma del 96, que hizo una reforma, como ven, de gran calado, ¿no? Y que, insisto, esta va a tener sus repercusiones en las posteriores reformas. Se fortaleció, esto ya les había comentado, cómo las autoridades en las distintas reformas van aumentando en sus facultades y se les fortalece igualmente en sus atribuciones y en sus posibilidades, en este caso de fiscalizar. La autoridad electoral, en su función de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, fue fortalecida, ¿no? Y se instituyó a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral como una estructura especializada de carácter permanente, que a partir de entonces contó con distintos mecanismos de control, ¿no? Entre ellos, la posibilidad de establecer mediante lineamientos y reglamentos modalidades que habrían de cumplir los partidos al registrar sus ingresos, sus gastos, ¿no? En la presentación de sus informes, la capacidad de vigilar en todo momento que los partidos cumplieran con las normas de financiamiento, no ya como antes, ¿no? Solo como consecuencia de la revisión de los informes, sino una cuestión permanente, ¿no? Poder pedir en cualquier momento, por parte de la autoridad, ¿no? Informes detallados a los partidos políticos, ordenar auditorías, visitas de verificación, la posibilidad de iniciar de manera oficiosa, ¿no? Procedimientos administrativos cuando hubiera conocimiento o presunción de violación de alguna norma del tipo de financiamiento. Y también esta reforma de 96 hizo copartícipe a los partidos políticos en las funciones de vigilancia en materia de financiamiento. Se les atribuyó la posibilidad de iniciar, a través de quejas o denuncias contra otros partidos políticos, procedimientos administrativos, ¿no? Que serían desahogados ante la Comisión de Fiscalización, que tendría que presentar un dictamen y proyecto de resolución para consideración del Consejo General. Entonces, bueno, este modelo, podemos decir, recogía una especie de esquema mixto. Esto seguramente lo han escuchado más de una vez, ¿no? La idea de equilibrar lo privado con lo público. Era una especie de esquema mixto, pero apostaba por entregar montos importantes de dinero público de manera permanente a los partidos políticos con tres finalidades, ¿no? Primero, la equidad. Equidad como criterio de distribución que atendía tanto a la igualdad entre los partidos como a la proporcionalidad de su peso electoral. Por eso es que el 70% se distribuía en esta reforma de conformidad con los resultados electorales. Eso primero, ¿no? Entonces, equidad e igualdad, ¿no? Una distribución igualitaria, una distribución equitativa independientemente del peso del partido político y una distribución derivada de su peso político, ¿sí? Aquí otra vez, de alguna manera, ¿no? Premiando el buen desempeño electoral que pudiera tener un partido. En segundo lugar, transparencia, ¿no? A los recursos con que contaban los partidos al resultar el financiamiento público, que se conoce su origen y montos, preponderante sobre el privado, ¿sí? O sea, los partidos políticos, en ese sentido, los montos, ya veremos esa parte con el 134 fracción octava de la Constitución,
¿sí? La idea de que esto inclusive se convierte en un delito electoral, pero ya veremos esto de las aportaciones ilícitas de distintos, por parte de distintos agentes y también por ello del Estado, ¿no? O sea, que los gobiernos no influyan en las elecciones. Bueno, entonces eso. El financiamiento público preponderante sobre el privado y fortalecer la autonomía de los partidos frente a los intereses privados, corporativos, ¿no? Inclusive delincuenciales, que pueden subyacer a las aportaciones privadas. Por eso es que se tiene que conocer a la persona, ¿no? Que financia y solo pueden financiar hasta ciertos montos específicos, ¿no? De manera paralela a estas reglas de financiamiento directo, la reforma de 96 también introdujo un esquema de financiamiento público indirecto a los partidos, porque les otorgaba tiempos de radio y televisión que el IFE, en ese entonces, ¿no? Ponía a disposición de los partidos políticos, ¿no? El acceso a los medios de comunicación y que se hacía a través de los llamados tiempos del Estado, mediante distintas modalidades. Usted, no sé si se acuerden, yo me acuerdo porque estaba chico, y en ese entonces, ya estoy hablando antes del 96, pero había un programa, creo que era en todos los canales, ya no me acuerdo cómo funcionaba, se llama Partidos Políticos, ¿no? Enjaretaban ahí las plataformas de los partidos. Nadie lo veía más que yo estaba muy chiquito y los veía, ¿no? No por nada terminé en estos temas. Afortunadamente aquí, no en un partido político, lo digo con todo respeto, para quienes sean de algún partido político. Bueno, entonces, programas permanentes, ¿no? Programas especiales, un programa de debate mensual. Esta es en la reforma de 96. Ahorita los estoy mencionando así, ¿no? Con sus características centrales. De aquí me interesa hablar del tema de la fiscalización, de la imposibilidad de ciertos tipos de financiamiento, de la regla del 70-30, y lo otro no es tanto que sea anecdótico, porque importa, son antecedentes, pero que nada más para darnos una perspectiva de cómo fue evolucionando este régimen jurídico, ¿no? Complementarios, ya decía, primero permanentes, especiales y complementarios, ¿no? Que los complementarios se otorgaban a los partidos durante las campañas electorales. Aquí estamos hablando del acceso a radio y televisión, que es la otra parte de las prerrogativas, ¿sí? Adicionalmente, los partidos disponían de 10,000 spots de 20 segundos en radio y de 400 en televisión, que eran adquiridos por el IFE durante las campañas presidenciales, ¿sí? Esos tiempos otorgados como prerrogativas eran, por supuesto, independientes a los promocionales que los partidos políticos en ese entonces podían adquirir libremente, con la única restricción durante las campañas electorales, que eran respetar los topes de gasto de campaña, ¿no? Entonces, en este sentido, la única restricción que introducía la ley a la prohibición era las campañas de terceras personas que pudieran comprar publicidad en favor o en contra de algún partido político. Entonces, bueno, esta reforma del 96 mantuvo también esto de las franquicias postales y telegráficas ilimitadas y un régimen fiscal especial para los partidos políticos como elementos adicionales a las prerrogativas a las que tenían derecho, ¿sí? Que, insisto, de todas las prerrogativas nos interesan sobre todo dos: acceso a medios de comunicación, que estamos viendo, y los recursos, el financiamiento, ¿no? Con el modelo que ya decíamos. Este modelo de financiamiento y prerrogativas que introdujo la reforma de 96 no tardó en generar cambios sustanciales en los equilibrios, en las condiciones de competencia, ¿no? Vimos el antecedente de 94, que cifras más o menos, no importa, ¿no? Vimos una distribución totalmente equitativa, pero si se compara los montos de financiamiento público con que contaron los partidos políticos en 94 y el dinero que recibieron del Estado en 2000, ¿no? Años que corresponden a la elección presidencial inmediata anterior y posterior, pues los partidos políticos aumentaron considerablemente los montos recibidos, ¿no? En 1994, según cifras oficiales, recibieron 181 millones de pesos y en 2000 casi 3,000 millones, ¿no? O sea, una cantidad bastante importante. Este incremento
en el dinero público que se destinó a los partidos también supuso una distribución más equitativa. El PRI pasó del 50% de los recursos al 30% en 2000. ¿Sí? Digo, en cuanto hace ya vimos que las campañas presidenciales hubo este elemento de no equidad, pero la distribución pasó así, o sea, se redujo importante, y el resto de los partidos aumentaron de manera sustancial su participación en los recursos, ¿no? El PAN, por ejemplo, voy a mencionar nada más a tres, ¿no? Del 14 al 22%, que además tuvo una alianza, ¿no?, con el Verde Ecologista, y entonces eso le permitió llegar hasta el 30%, el PRD del 10 al 25%, y así sucesivamente. Bueno, el chiste es que por primera vez en la historia política del país, los candidatos, digamos, en su conjunto, recibieron más dinero que los candidatos no oficiales, candidatos de oposición, recibieron más dinero que los candidatos del partido oficial. Y una de las consecuencias, no nada más, pero desde luego fue 97. O sea, las reglas importan, ¿sí? Cuando yo digo que la democracia no se agota en las reglas, no quiere decir con ello que no importan, porque tan importan que la distribución de los recursos impacta también en los resultados electorales. No podríamos pensar que es distinto, ¿sí? Y entonces ya en 97 vemos que la reforma de 96 pues tuvo sus efectos. La distribución de los recursos no es la única causa explicativa, pero que desde luego es una de las causas de por qué el partido hegemónico perdió esa hegemonía, ¿no? Perdió la mayoría del Congreso y perdió varias gubernaturas en los estados, incluida la Ciudad de México, que celebró por primera vez elecciones. ¿Cómo vamos hasta aquí? 1 hora de clase, y ahora paro tantito para ver si hay preguntas. Era el del gallito rojo. Ah, sí, es cierto. Ya no me acordaba de ese partido. Gracias, Gabriela, por la aclaración. ¿Alguien que tuviera hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Con lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces, más allá de las cifras, de los montos de dinero público con que contaron los partidos políticos, los efectos prácticos de este nuevo modelo, que era más equitativo y por lo tanto competitivo, pues los podemos observar, ¿no? Ya decíamos estos resultados electorales, perdón, voy a poner esto en silencio, porque si no, me distraigo. No tuve ese cuidado ahorita Perdón. Decía, las elecciones del Distrito Federal, luego en 2000 desaparecieron las mayorías absolutas en el Senado, ¿no? Y se produjo por primera vez la alternancia en la presidencia. Entonces, esta tendencia, ¿no?, de los gobiernos divididos, que así se le llama en la ciencia política, ¿no?, se mantuvo en las elecciones de 2003. Y luego en 2006, una ríspida, controvertida elección, ¿no?, una disputa presidencial que se resolvió por un margen estrecho de votación entre el primero y el segundo lugar, pero que ahí estuvo nuevamente el tema de la fiscalización y el tema, en el caso del 96 y los resultados electorales, el tema de las prerrogativas, que fue un elemento central. Mañana lo veremos cuando veamos la parte ya más fina relativa a las campañas, ¿no? Porque en el caso de 2006, pues hubo otras condiciones de equidad, ya no por tema de financiamiento, que por cierto, en el tema de financiamiento, con esto que les decía de las facultades de fiscalización del INE, pues están los asuntos paradigmáticos, ¿no?, del Pemex Gate y los amigos de Fox. Las multas que se impusieron en ese momento, ¿no? Y todas las formas de financiamientos, de esquemas de financiamiento, digamos, paralelo, por decirlo en términos neutrales, y desde luego ilegal, en que incurrían. Pero esto se pudo saber y tuvo unas materializaciones pues importantes, por lo menos en cuanto hace a a las facultades de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, no es aventurado, pues, afirmar que en virtud de un modelo de financiamiento más equitativo, ¿no? Pues las elecciones pudieron ser más competitivas, ¿no? Este renovado modelo de fiscalización de los recursos partidistas, poco a poco empezó a ser central, a ocupar un lugar privilegiado, ¿sí?
sobre todo en términos de importancia en las actividades del IFE, ¿no? En un momento inicial, en los primeros años, ¿no?, de vigencia de las nuevas reglas, el complejo sistema de rendición de cuentas, pues también complicaba a los partidos políticos, ¿no?, que cometieran errores de tipo contable. Pero ya decía, en las elecciones de 2000, como consecuencia de las denuncias que se presentaron, ¿no?, la fiscalización, ¿no?, fue una función que pasó a primer plano por el grado de complejidad que supusieron las investigaciones y por el nivel de confrontación con los partidos que supuso para el IFE, ¿no? Esto que les decía, el Pemex Gate y los amigos de Fox, que son casos emblemáticos, ¿no? Les cuento así de manera rápida porque son antecedentes, ¿no? El Pemex Gate, que implicó la investigación de un financiamiento ilegal a las campañas del PRI, que provino de una aportación no reportada por el partido en un monto equivalente a 50 millones de dólares, ¿no?, que provenían de Pemex, ¿no?, y que fluyeron al partido a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros, que estaba afiliada al partido, ¿no?, el PRI. Que la historia de Pemex y el PRI es curiosa, ¿no? Estuvo en los años, durante muchos años estaba esta figura de Joaquín Hernández Galicia, ¿no?, la Quina, que luego viene Carlos Salinas, lo mete a la cárcel con una acusación bastante, o sea, lo pudo haber acusado de otras cosas, pero ahí le sembraron armas, ¿no?, y lo metieron a la cárcel. Y por motivos políticos también, porque la Quina pues tenía buena relación con Cuauhtémoc Cárdenas por razones evidentes de historia petrolera en México, ¿no? Y entonces, pues bueno, a meterlo a la cárcel. No era una blanca palomita, desde luego. Pero bueno, y vienen ya otros líderes petroleros que ya conocemos, a Romero de Champs, ¿no? Y estas personas, ¿no? Que no podríamos por ellos meter las manos al fuego, pero ni de chiste, ¿no? A menos que, claro, uno deseara quemarse y entonces lo hiciera. Pero bueno, el chiste es que el caso terminó con la imposición de una multa al partido, que fueron 100 millones de dólares, o sea, el doble. Este es importante porque vamos a ver un caso de una multa por fiscalización y utilización de redes sociales. Aquí el día de mañana vamos a conjuntar dos cosas de esto, ¿no? En un expediente recientemente resuelto por la Sala Superior, que viene de un ejercicio de fiscalización del INE, ¿no? Entonces, bueno, 100 millones de dólares por ocultar al IFE ese ingreso y porque eran aportaciones que superaban el límite establecido por la ley, y es el caso, amigos de Fox, ¿no? Que igualmente se trató de investigar financiamiento no reportado del que se benefició la campaña presidencial de Fox, de la que ya sabemos cuáles fueron los resultados, ¿no? Un monto superior a los 9 millones de dólares que fueron canalizados a la campaña a través de asociaciones paralelas a los partidos que lo habían postulado y que la mayoría provenían de fuentes prohibidas por la ley, ¿no? Empresas mercantiles, personas que trabajaban en el extranjero y órganos públicos que superaban los montos de aportación individual y que provocó que se superara el límite de gastos de campaña previsto en la ley, y el IFE le impuso a los partidos que habían impulsado la candidatura de Fox una multa de 45 millones de dólares, ¿no? Más allá de estos desenlaces, que son, pues, podemos decir, en lo fiscalizable, exitosos, ¿no?, en términos de rendición de cuentas, pero desde luego que revelaron debilidades del modelo fiscalizador. En específico, en Amigos de Fox, el IFE tuvo que litigar en tribunales a lo largo de varios meses, ¿no?, contra otros órganos del Estado en su capacidad para trascender a sus actividades de fiscalización, el secreto bancario, fiduciario, fiscal, ¿no?, que reiteradamente se habían opuesto cuando pretendía acceder a información de los sistemas financiero y hacendario nacionales, y entonces estos pues eran los que le permitían resolver la compleja y enmarañada red de financiamiento ilícito que se había construido. Por otra parte, el paso del tiempo también evidenció problemas a la fórmula de financiamiento público, que aunque era exitosa para propiciar condiciones equitativas en la competencia, reveló fallas de diseño que suponían saltos abruptos, ¿no?, en los montos totales de dinero que se ponía a disposición de los partidos y algunas incongruencias en el financiamiento de las campañas. Entonces, en 2001 se empezaron a ver algunos efectos perniciosos de esta fórmula de financiamiento, ¿sí?
Hay un artículo que se llama Dinero y Partidos, la perversión de la política, que se publicó en 2001 en Voz y Voto, ¿no? Pero que es pues, un antecedente, ¿no? Que yo encontré en preparación de esta, este, de esta clase, ¿no? Pero bueno, como resultado de la elección de 2000, 3 nuevos partidos obtuvieron escaños en la Cámara de Diputados y con ello, uno de los multiplicadores de la fórmula, que era el número de partidos con presencia en el Congreso de la Unión, pasó de 5, ¿no? Que es el número previo de partidos con presencia en el Legislativo, a 8. Esto que produjo pues, incrementos sustanciales de un año a otro en el monto de financiamiento de los partidos, ¿sí? Que para sufragar sus gastos ordinarios recibieron más de 700 millones de pesos, ¿no? O sea, recibieron más de 700 millones de lo que ya habían recibido y con ello pasaron a 1.500 millones de pesos de 2000 a 2.200 millones en 2001, ¿sí? Este efecto también se produjo en 2007 como consecuencia de los resultados de la elección de 2006, cuando 2 nuevos partidos alcanzaron escaños en la Cámara del Congreso, que aumentaron de 6 a 8, y lo mismo antes en 2004, pero a la inversa, ¿no? Porque disminuyó el monto total de financiamiento público por la pérdida de registro de partidos y que entonces el factor de la fórmula pasó de 8 a 6, ¿no? Entonces, era un mecanismo de financiación exitoso por los objetivos que perseguía, pero evidenció que pues, producía variaciones intempestivas en el monto de financiamiento público y eso pues era indeseable, ¿no? O sea, si había más partidos con representación, y recuerden que el otro factor era el número de diputados, entonces se incrementaba el monto o disminuía si perdían el registro, pero se aumentaban, entonces los aumentos no eran menores, ¿no? De 1.500 a 2.000 a 2.200 en 2001 son más de 700 millones de pesos en un año, ¿sí? Entonces, esto pasó más o menos lo mismo en el financiamiento para los gastos de campaña. Las reglas del 96 establecían que cada 3 años, cuando se celebran los procesos electorales federales, los partidos políticos recibían un monto equivalente adicional al que les correspondía por financiamiento para sus actividades ordinarias, ¿sí? El problema es que esta fórmula no distinguía entre las elecciones en donde se renovaban la totalidad de los cargos ejecutivos federales, ¿no? Perdón, los cargos federales, el ejecutivo y el legislativo, o sea, presidentes, senadores, diputados, diputadas, y las elecciones intermedias donde solo se renueva la Cámara de Diputados. Entonces, se podía producir una incongruencia grave, ¿no? Porque podía ocurrir, y ocurrió, que algún partido obtuviera por concepto de gastos de campaña recursos públicos en un monto mayor al que legítimamente podrían gastar a la vista de la existencia de los límites de gasto de campaña. Para las elecciones de 2003, los principales partidos políticos se ubicaron en este supuesto, ¿no? El PRI obtuvo más de 714 millones de pesos, el PAN 641 millones y el PRD más de 282, pero, ¿no? La suma de los 300 millones de topes de gastos de campaña, menor a 255 millones, los 3 partidos recibieron 456 millones, 386 millones y 28 millones más de lo que podían gastar, ¿sí? Y además, la ley no preveía restitución de los montos excedentes y quedaban a disposición de los partidos las cantidades sobrantes para su uso en otras actividades, ¿sí? Lo repito un poquito, ¿no? O sea, derivado de que no había una distinción en la ley entre procesos electorales federales, cuando se renovaban los 3 poderes, bueno, los tres ámbitos, digamos, en el legislativo, diputados y senadores, y el presidente de la República, a diferencia de las intermedias en donde solo se renovaban los diputados, esto produjo que el monto de financiamiento en las elecciones intermedias en 2003 rebasara por mucho los topes de gastos de campaña que se habían asignado para cada elección. Y cada uno de los partidos obtuvo excedentes multimillonarios y no había manera de restituir estos montos excedentes y quedaron estos sobrantes a disposición de los partidos políticos.
¿sí? Ahora, en el caso de 2006, pues hubo una serie de fenómenos igualmente vinculados con la centralidad de los medios electrónicos de comunicación que habían adquirido en las contiendas electorales. No eran problemas nuevos, pero se presentaron en proporciones inusitadas y con un efecto disruptivo gravísimo, ¿no? La presencia masiva de publicidad gubernamental en radio y televisión durante gran parte de las campañas electorales, la compra de publicidad hecha por los partidos políticos en cantidades no vistas hasta entonces, y que además había un elemento adicional, que era, hablando de equidad, los precios que se le pagaban o que se le cobraban o en los que se le vendían por parte de los dueños de los medios de comunicación a uno u otro partido eran totalmente distintos, ¿no? La profusión de las campañas de descalificación y la compra de publicidad política por parte de actores impedidos para ello por la ley, todos estos, ¿no?, fueron elementos que agravaron el de por sí tenso panorama político en el que se desarrolló la elección de ese año, ¿no? Y entonces llegamos al modelo de 2007-2008, ¿no? Estos problemas mencionados provocaron que el financiamiento y el acceso a la radio y televisión constituyeran uno de los ejes vertebrales de la reforma constitucional de 2007, cuyas reglas prácticamente son las que están vigentes, ¿no?, en materia electoral. El financiamiento, digo, mañana vemos con reforma 2014 cómo es el financiamiento, pero las reglas son más o menos las que citaré a continuación, que decía el panorama histórico importa para que veamos cómo se va construyendo esta parte, y ahorita voy a finalizar con esta mención a la reforma de 2007, ¿sí? Entonces, bueno, en el esquema que se había introducido una década atrás, en 96, había subsistido más o menos, ¿no? Fue objeto de algunos ajustes, ya vimos algunos de los efectos que tenía, se mantuvo el sistema mixto con preeminencia del financiamiento público sobre el privado, la determinación de una bolsa de financiamiento ordinario que se distribuía entre los partidos con criterios de equidad, el otorgamiento de un financiamiento para sufragar los gastos electorales, la existencia de límites y prohibiciones a las aportaciones privadas, los topes máximos de gasto durante la campaña y la existencia de controles en los ingresos y gastos de los partidos a cargo del IFE. Entonces, IFE, ¿sí? Insisto, todo esto mañana va a haber un resumencito en unas 3 diapositivas para volver a abordar el tema de cómo se distribuyen actualmente, y pasaremos de manera concreta al tema del acceso a radio y televisión, igualmente la distribución de la pauta, ¿no? Pero bueno, entonces, varias de esas características fueron revisadas y actualizadas a la luz de los problemas que se habían identificado con el paso del tiempo. Y entonces, las principales características de la reforma de 2007-2008 son las siguientes. Primero, el volumen de financiamiento público por actividades ordinarias, ¿no? O sea, el que reciben de manera permanente los partidos políticos. Se determina por una nueva fórmula de cálculo que se basa en el tamaño del padrón electoral y en un porcentaje del salario mínimo vigente del Distrito Federal. Entonces, reforma de 2007, ¿no? Mañana vemos resumen y características del esquema. Entonces, se multiplicaba el número de ciudadanos registrados por el 0.65% del ingreso mínimo legal. Ello supone, a diferencia del pasado, estabilidad, ¿no? Una reducida variabilidad, y por lo tanto se puede prever de mayor forma los montos que el Estado destina año con año a financiar la política, ¿no? El monto referido, este monto total, se sigue distribuyendo, y eso todavía actualmente, ¿no?, entre los partidos en la 30% de manera igualitaria y 70% restante de manera proporcional a la votación obtenida por cada uno de los partidos en la última elección de diputados, ¿sí? En el caso de los partidos de nuevo registro o aquellos que hubieran mantenido su registro luego de los últimos comicios, cuando superaron a partir de la reforma de 2014, esto hago la parte que es el 3%, en ese entonces era 2% de la votación, reciben un monto de financiamiento público equivalente al 2% de la bolsa total de financiamiento para actividades ordinarias. Esto porque
es la primera vez que compiten, ¿no? Entonces, bueno, el 70-30, ¿sí? Esta regla. Otra vez, 30% de manera equitativa, 70% con relación al peso electoral de cada partido. El financiamiento de gastos de campaña deja de ser un monto equivalente al que cada partido recibía por actividades ordinarias en el año de la elección y pasa a ser un porcentaje del mismo, ¿sí? O sea, porque como recordarán, el financiamiento para gastos de campaña, que son dos tipos, ¿no? De financiamiento, gastos ordinarios y gastos de campaña. En el caso de gastos de campaña, era un monto adicional que recibían los partidos y ahora es un porcentaje. Entonces, cada 6 años, cuando se realizan elecciones de presidentes, senadores y diputados, los partidos reciben un monto equivalente al 50% de los recursos ordinarios. Y en los años en que se realiza solo elecciones para la Cámara de Diputados, 30% adicional. ¿Sí? Esto para evitar esas disparidades que vimos entre 2000 y 2001. Bueno, el financiamiento por actividades específicas se mantiene, pero ya no es un reembolso de un porcentaje de los gastos realizados por los partidos en actividades de educación, capacitación, investigación, etcétera, sino que se fija un porcentaje, el 3% del volumen total para financiar las actividades ordinarias de los partidos, distribuido igual con la regla del 30-70, ¿no? 30 igualitaria y el 70% de manera proporcional a la votación. Respecto al financiamiento público indirecto, ¿sí? Porque esta es otra cosa. Una cosa son la administración, el dinero que reciben para sus actividades ordinarias y de campaña. Pero el indirecto, ¿no? El acceso a los medios electrónicos de comunicación, que instrumentó todo un nuevo esquema, ¿no? Con o a me referiré el día de mañana de manera más profunda, ¿no? El régimen de comunicación política, sus límites, características y la distribución igualmente de los tiempos, ¿no? Y cómo se distribuyen los periodos de intercampañas, de precampañas, de intercampañas y de campaña. Pero bueno, respecto a esta parte, ¿no? Decía del financiamiento indirecto, entonces en los medios electrónicos hubo un nuevo esquema que se basaba en la prohibición absoluta, por un lado, de la compra de publicidad en radio y televisión, y en la utilización permanente de los tiempos del Estado para que los partidos accedieran de manera equitativa y sin costo a esos medios. Recordarán en su momento, no sé si lo hayan visto, ¿no? Pero que los medios de comunicación eran los que están en una campaña fuerte, ¿no? Discursivamente contraria a la reforma, ¿no? Hablando de una serie de cosas, ¿no? Porque pues obviamente les estaban quitando una parte sustancial de ingresos. Por otro lado, se racionalizó el derecho de los partidos de usar las franquicias postales y telegráficas porque se puso un límite en ese ejercicio que no ocurría. Entonces, el IFE, estamos hablando de 2007, dispone de recursos para cubrir el costo de dichas franquicias al servicio postal por un monto de 2% del total de la bolsa de financiamiento público para actividades ordinarias en años electorales y del 4% en años que se realizan comicios, ¿sí? Y la distribución de las franquicias entre los partidos es igualitaria. Mantiene el régimen fiscal especial para los partidos políticos, que les permite no ser sujetos de impuestos y derechos en el caso de rifas, de sorteos que les sean autorizados. Obviamente, el caso de impuestos sobre la renta para su personal se le descuenta y lo tienen que enterar, ¿no? Sí tienen obligaciones fiscales, pero el caso de rifas, de sorteos y de impuestos sobre la renta en el caso de enajenación de inmuebles, donaciones o venta de sus publicaciones, no tienen esa obligación, ¿no? Respecto a las normas que regulan los recursos privados que los partidos pueden recibir lícitamente, hubo varios cambios, ¿no? Aun cuando los rubros de este tipo de ingreso siguen teniendo los mismos que se han establecido en el pasado. Financiamiento de la militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, ¿no? Las aportaciones de los militantes. Ustedes conocerán el concepto de militante, ¿no? Militante es una persona que decide formar parte de la estructura del partido, que se afilia, que tiene una credencial, que participa en las distintas actividades y que tiene alguna serie de derechos y de obligaciones. Entonces, los militantes tienen sus cuotas, ¿no? Que fijan los partidos políticos, cuotas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Y
estas aportaciones, ¿no? Que es un tipo de financiamiento privado, que realizan las organizaciones adherentes a los partidos, ¿no? Que también pueden tener cuotas voluntarias y personales que los candidatos aportan a sus propias campañas. El financiamiento de los simpatizantes consiste en las aportaciones o donativos en dinero o en especie dentro de los límites que establece la Constitución. La suma de las aportaciones de los simpatizantes a un partido político no pueden, simpatizantes, aquí ya no son militantes, los militantes tienen sus cuotas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Los simpatizantes, yo no estoy afiliado al partido, no tengo credencial y por lo tanto no tengo una obligación de dar dinero, pero si me cae bien, ¿no? Puedo ser un donatario, pero hay una serie de límites. La suma de las aportaciones de los simpatizantes a un partido político no pueden exceder anualmente el 10% del tope de gastos de campaña que establece el IFE para la última elección presidencial, ¿sí? Esto, insisto, con mayor profusión, ya que veamos las reglas actuales vigentes, voy a establecerlo en una diapositiva y vamos a ver un repaso histórico de los diferentes cambios, ¿sí? Bueno, las aportaciones individuales realizadas por cada persona física o moral, insisto, estamos hablando de simpatizantes, no pueden superar el 0.5% anual de este tope de campaña. Los topes de campaña los fija el INE, ¿no? Y dice cuáles son esos topes de campaña y se toma como parámetro la elección presidencial. Entonces, esto, pues, de alguna manera desincentiva, ¿no? Las aportaciones individuales de grandes montos de dinero que puedan incidir en la diversificación de los aportantes que tengan los partidos políticos. Por otra parte, el autofinanciamiento, ¿no? O sea, ya vimos militantes, simpatizantes y autofinanciamiento. Ingresos, y estos son los esquemas de financiamiento privado. Vamos a ver cuáles son los límites también, ¿no? De cuánto debe de prevalecer el dinero privado sobre el público sobre el privado. Entonces, el autofinanciamiento, ingresos obtenidos por conferencias, espectáculos, rifas, sorteos, eventos culturales y ventas editoriales. Estos recursos que por rendimientos financieros, igualmente, ¿no? Puedan tenerlo, compran instrumentos, fondos de inversión, fideicomisos, ¿no? Que necesariamente están restringidos a los instrumentos de deuda que emite el Estado mexicano, los CETES, ¿no? Lo que sea. Y están limitados a plazos de más de un año y queda prohibida la compra del resto de valores, del mercado bursátil. No pueden comprar divisas, por ejemplo, ¿no? No pueden comprar, no sé, bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, tiene que ser únicamente de los instrumentos de deuda que emite el Estado mexicano. Es que estoy pensando si hay otros instrumentos de deuda aparte de los CETES. Bueno, no importa. Ya ven que los CETES tienen plazos de a 28, 90 y a 365 días. No pueden ser de más de un año. O sea, también limitando que de repente un partido político, no sé, compre divisas o compre algún bono, no sé, en un país y ¡pum!, se disparen sus ingresos, ¿no? La reforma de 2007 también ratificó la prohibición de aportaciones anónimas, salvo las colectas que se realicen en mítines y en la calle, y la obligatoriedad de expedir un recibo para todas las aportaciones que reciban los partidos políticos. La reforma también recogió el catálogo de fuentes prohibidas legisladas desde el 93, ¿no? Introducidas desde el 93. Entonces, no pueden realizar ninguna aportación en dinero o en especie por sí o por interpósita persona. Prohibiciones. Los poderes de la Unión. A nivel federal, a nivel estatal y a nivel ayuntamiento, ¿sí? Excepto el financiamiento previsto por ley que se otorgaba a través del INE, ¿sí? Pero los poderes de la Unión no pueden realizar ninguna aportación en dinero o en especie por sí o por otra persona. Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal, municipal, prohibiciones, ¿no? Restricciones al financiamiento. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, Partido Demócrata de los Estados Unidos no puede financiar, por ejemplo, ¿no? Los organismos internacionales de cualquier naturaleza, los ministros de culto, ¿no? Asociaciones, iglesias, agrupaciones de cualquier religión o secta, personas que vivan o trabajan en el extranjero y personas mexicanas de carácter mercantil. La propia Constitución estableció la prohibición, que antes solo estaba en el plano legal,
de que nadie puede comprar publicidad en radio y televisión para favorecer o dañar a determinado partido o candidato. Esto es importante, mañana lo vamos a ver, ¿no? En el modelo de comunicación política. Y por lo que hace a los techos máximos permitidos en gasto de actividades de proselitismo electoral durante las campañas, estableció para el caso de las elecciones presidenciales un tope del 20% del financiamiento público en campaña establecido para todos los partidos en la elección de presidente. Para las campañas de diputados, el tope máximo corresponde al monto del tope de gasto de campaña para la elección presidencial entre 300, ¿no? El número total de diputados por el principio de mayoría relativa, y el tope de gasto de campaña para la elección de senadores, que se corresponde a la multiplicación, a la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que estén comprendidos en cada entidad federativa, con un tope máximo de 20 distritos por estado. Y luego, pues ya les decía, el acceso a medios de comunicación, que en 2007 es el aspecto medular, el que mayor impacto tuvo en la evolución del sistema de comunicación política, ¿no? Que mañana iremos viendo, pero que podemos resumir con algunas de las características, digamos, centrales en este modelo, ¿no? Que es el acceso de los partidos políticos a la radio y televisión solo es a través de los tiempos públicos, que el INE ahora, pero el entonces IFE, esto persiste, ¿no? Es la única autoridad facultada para administrar los tiempos, para vigilar el cumplimiento de las reglas en la materia y sancionarlas, en caso de que se cometan violaciones por parte de los partidos políticos, candidatos, concesionarios, permisionarios, funcionarios públicos, etcétera, ¿no? El régimen después sancionador, ¿no? En materia de publicidad, que es el procedimiento especial sancionado, al final de cuentas, ¿no? La Constitución establece el monto de los tiempos que quedan a disposición del IFE en los procesos electorales. Ya veremos mañana cómo se distribuyen. Y este criterio de distribución, ¿no? Que varía dependiendo también de periodos de precampañas, de campañas, ¿no? Y sigue una fórmula idéntica al financiamiento público, el 30% igualitario y el 70% proporcional a la votación de cada partido. Fuera de tiempos electorales, el IFE tiene a su disposición el 12% total de tiempos del Estado, que se distribuye 50% entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponde directamente al IFE, al INE. Estoy hablando de la reforma 2007, por eso digo IFE, ¿no? Igualmente, es quien administra los tiempos públicos con fines electorales, que se extiende al ámbito local respecto a los espacios de emisoras de radio y televisión locales y prohibiciones. Y con esto voy a terminar. Tampoco los particulares pueden contratar propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato. No se pueden transmitir en México mensajes contratados en el extranjero. No se pueden realizar expresiones que denigren instituciones o partidos o que calumnien a las personas. Y todo esto, insisto, es el régimen sancionador. La publicidad gubernamental, ya veremos mañana esta parte, ¿no? De cualquier ente público, federal, local o municipal, está prohibida durante las campañas electorales y federales. Y la propaganda pública, en general, no solo en tiempos electorales, tiene que ser institucional. Y por ello no puede ser personalizado. O sea, no tiene que contener imagen, nombre o voz de funcionarios públicos. Bueno, estas reglas generales hasta hoy, ¿no? Con las transformaciones correspondientes. Mañana veremos algunas cosas relativas a la distribución de los recursos, algunas diferencias entre financiamiento público y privado y posteriormente cuestiones igual relativas a la distribución de los tiempos del Estado. Y de ser posible, pues vemos un expediente en donde estas dos cosas se combinan, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios que desean formular? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera más, yo les agradezco por su participación, por su presencia, y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Así como hoy, digo, hoy llegué un poquitín más tarde porque tenía que desplazarme acá a la escuela judicial. Mañana no será el caso, entonces podemos iniciar la clase a las 7:05 sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su atención, por su presencia y nos vemos el día de mañana.